¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios permite que la tristeza se apodere de tu corazón justo cuando más necesitas fuerzas? Y si te dijera que aquello que hoy te ahoga, te paraliza y te hace pensar que no hay salida, puede ser exactamente el escenario que Dios eligió para construir la mayor victoria de tu vida? Puede parecer una locura, puede parecer injusto, pero existe un misterio profundo escondido dentro del dolor. Un secreto que muy pocos descubren, pero que cuando se revela, transforma por completo quién eres y te lleva a un lugar donde la tristeza ya no tiene poder sobre ti. Este video no es solo un mensaje, es un llamado, una revelación espiritual que puede cambiar el rumbo de tu historia. Aquí vas a entender por qué existe el dolor, qué quiere enseñarte y, sobre todo, cómo Dios está usando la depresión como puente hacia una nueva etapa de tu vida. Existe un poder oculto, sí, espiritual, que se manifiesta cuando todo parece perdido, pero solo se revela a quienes perseveran hasta el final. Y hoy vas a descubrir ese poder. En los próximos minutos te mostraré cómo Dios actúa silenciosamente detrás del telón del dolor. Cómo transforma lágrimas en armas, noches en estrategias y el desaliento en fe fortalecida. Te guiaré a través de historias bíblicas reales, testimonios de fe y principios eternos que comprueban: la depresión no tiene la última palabra. Ahora, antes de continuar, quiero pedirte un favor muy simple, pero que tiene un impacto eterno. Haz clic en el botón de me gusta aquí abajo. Esto no es solo un gesto. Cuando lo haces, fuerzas a YouTube a entregar este mensaje a más personas que están sufriendo en silencio y necesitan esta palabra. Es decir, te conviertes en un instrumento en las manos de Dios para alcanzar otras vidas. Es tu forma de evangelizar hoy. Si ya diste clic en me gusta, que Dios te bendiga por eso. Eres parte de esta misión. Siéntete orgulloso de ello. Y recuerda, este canal ha sido el refugio espiritual de miles de personas que no tienen una iglesia cerca. Gente que busca respuestas, consuelo, dirección. Por eso, te invito a estar aquí desde el principio, firme con nosotros. Siempre que veas un video, comienza con la frase que nos une: paz en Cristo. Ahora, una advertencia importante. La penúltima lección de hoy puede contener la clave para desbloquear una bendición que llevas mucho tiempo esperando. No te distraigas, no salgas del video, quédate hasta el final, respira profundo, silencia tu corazón, porque ahora vamos a comenzar el estudio. Dios usa el dolor como herramienta de preparación. La depresión es un valle oscuro y silencioso, donde las voces del miedo y del desistimiento resuenan más fuerte que cualquier esperanza. Para quien está dentro de ese valle, parece imposible imaginar que algo bueno pueda surgir de allí. Pero, cuando miramos a la palabra de Dios, vemos una verdad desconcertante. Dios no solo permite el valle, Él lo utiliza. A lo largo de las Escrituras, hombres y mujeres de Dios enfrentaron períodos profundos de tristeza, silencio y angustia. Elías, después de vencer a los profetas de Baal, deseó morir. Job maldijo el día de su nacimiento. Jeremías fue conocido como el profeta llorón, y hasta el mismo Jesús, en Getsemaní, dijo: «Mi alma está muy triste hasta la muerte». ¿Qué tienen todos ellos en común? No fue el sufrimiento en sí, sino el propósito que emergió de él. Lo que parecía debilidad se convirtió en fortaleza. Lo que parecía el final se reveló como el comienzo. El dolor, en las manos de Dios, dejó de ser castigo para convertirse en preparación. Muchas veces, Dios nos permite atravesar la depresión no como castigo, sino como proceso de refinamiento. Así como el oro se prueba en el fuego, el alma se moldea en el sufrimiento. Lo que Él quiere quitarte no es tu alegría, es el exceso de orgullo, el exceso de control, el exceso de autosuficiencia. La depresión desnuda lo que no quieres ver,
te obliga a mirar hacia adentro. Y en ese proceso, el Espíritu Santo empieza a hablar, susurra en medio del caos: todavía estás en mis manos. No significa que Dios haya provocado tu dolor, pero sí significa que Él puede usarlo. Él puede darle sentido a lo que parecía injustificable. Puede transformar el llanto de la madrugada en consuelo por la mañana. Puede tomar ese valle que estás atravesando y convertirlo en un camino de victoria. La Biblia dice en Romanos 8:28 que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios. Presta atención. No dice que todas las cosas son buenas, sino que todas cooperan para el bien. Eso incluye el dolor. Eso incluye la tristeza. Eso incluye incluso esa oscuridad que parece no tener fin. Cuando comprendes esto, algo cambia dentro de ti. Dejas de luchar contra el proceso y empiezas a rendirte al propósito. Comienzas a ver que Dios está más cerca de lo que parece, incluso cuando todo se está desmoronando. Recuerda, la cruz también parecía el final, pero fue allí, en el escenario más oscuro de la historia, donde se conquistó la mayor victoria. Tal vez tu vida esté en la cruz ahora, pero la resurrección ya está en camino. No estás roto, estás siendo preparado. Piensa en Elías, un profeta que desafió a reyes, oró y cayó fuego del cielo, conmovió multitudes con su fe. Pero después de la victoria contra los profetas de Baal, huyó, se escondió en una cueva, sintió miedo, sintió vergüenza, se sintió inútil y en ese momento pidió morir. Sí, el hombre de fuego, el profeta del coraje, se cansó de vivir. ¿Puedes verte reflejado en él? Después de haber luchado tanto, vencido batallas, enfrentado enemigos, ahora estás como Elías, bajo un enebro, cansado, deseando simplemente desaparecer. La depresión tiene esa crueldad, borra todo lo que ya superaste y te convence de que no vales nada. Pero ¿sabes qué hizo Dios con Elías? No lo condenó, Dios lo alimentó, Dios lo fortaleció, Dios lo encontró en el fondo del pozo y le dijo: levántate, aún queda camino por recorrer. ¿Y qué decir de David, el hombre conforme al corazón de Dios? En muchos de los salmos, él desnuda su dolor. Decía: me siento como agua derramada, todos mis huesos están dislocados. Salmo 22. Mi alma está abatida dentro de mí. Salmo 42. David sabía lo que era estar en guerra por dentro. Era rey por fuera, pero un campo de batalla por dentro. Tal vez tú te sientas así ahora. Por fuera, todos creen que estás bien. Trabajas, sonríes, publicas en redes sociales, pero por dentro hay un vacío, un agujero que consume, que desordena el alma, que destruye el ánimo de levantarse de la cama. David clamaba, lloraba, gritaba a Dios, y aún así fue considerado el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Eso te dice algo? Dios no se escandaliza por tu tristeza. Dios no se aleja de tu dolor. Él entra en él contigo, y allí, en medio de la oscuridad, enciende una luz que no viene de fuera, nace desde dentro. ¿Recuerdas a Job? Un hombre íntegro, temeroso, justo, y aún así lo perdió todo. Hijos, bienes, salud, dignidad. Sus amigos lo acusaron. Su esposa le dijo que maldijera a Dios. Job no tenía nada más, solo el dolor. ¿Y qué hizo? Se quejó, sí, cuestionó, sí, pero permaneció. ¿Y sabes qué hizo Dios con Job al final? Le dio el doble de todo lo que tenía antes. Dios no solo restauró, recompensó la fidelidad silenciosa en medio de la tormenta. Tal vez hoy no sientas nada, ni fe, ni fuerzas, ni esperanza. Pero si permaneces, Dios actuará. Y cuando Él actúa, ninguna lágrima cae en vano. La mujer del flujo de sangre también puede ser un espejo para ti. 12 años sangrando, 12 años siendo evitada, considerada impura, rechazada, invisible.
así como tú hoy, que quizás ya no tienes con quién hablar, que sientes que nadie entiende por lo que estás pasando, que crees que Dios ya no escucha. Pero ella se atrevió a tocar a Jesús, atravesó la multitud con su dolor, y en ese toque, sin palabras, sin fuerzas, sin dignidad, fue sanada. Porque Dios no exige fuerzas, Él responde a la fe. Aunque sea una fe temblorosa, herida, silenciosa, una fe que solo puede extender la mano. ¿Puedes darte cuenta? Todos esos personajes no estaban fuera del plan espiritual. Estaban dentro del plan. El dolor era parte, la tristeza era parte, el valle era el camino. Y de la misma manera, este momento que estás viviendo también es camino. No es la meta, no es el final. La depresión es un tipo de desierto. Y los desiertos en la Biblia siempre son lugares de revelación. Fue en el desierto donde Moisés oyó a Dios. Fue en el desierto donde Juan el Bautista creció. Fue en el desierto donde el pueblo de Israel fue probado y transformado. El desierto no es la muerte, es la travesía. No estás aquí por casualidad. Estás siendo guiado por Dios, aunque no lo notes, aunque no lo sientas, porque la fe no se apoya en sensaciones, se apoya en promesas. Y la promesa es: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Salmo 23:4. Sí, Él está contigo. Y ese valle, ese dolor, ese silencio, es terreno fértil para un milagro. Solo necesitas continuar. Elías en la cueva. Cuando el profeta quiso rendirse, él era el hombre del fuego, el profeta de la osadía, el instrumento de Dios que enfrentó a reyes, derrotó a profetas de ídolos y declaró sentencias que detuvieron los cielos y movieron la tierra. Pero Elías, después de vivir uno de los momentos más poderosos de su vida espiritual, se quebró por dentro. Sí, venció una batalla espiritual gigantesca, pero cuando Jezabel juró matarlo, huyó. El mismo hombre que enfrentó a 450 profetas de Baal escapó de una amenaza, y en el desierto, exhausto, agotado, le pidió a Dios que le quitara la vida. «Basta ya, Señor, quítame la vida». Primera Reyes 19:4. Tal vez tú estés exactamente así ahora. Nadie sabe cuánto has hecho, cuánto has resistido, cuánto has luchado, pero por dentro estás al límite. Sigues sirviendo, ayudando, sonriendo, pero cuando estás solo, el vacío grita. Como Elías, quieres desaparecer. Sientes que ya no tienes fuerzas, pero mira lo que hace Dios. No reprende a Elías, no lo llama débil, no le dice: ¿dónde está tu fe? Al contrario, Dios envía un ángel, con pan, con agua, con cuidado. Levántate y come, porque el camino será demasiado largo para ti. Primero Reyes 19:7. Dios no respondió la petición de muerte de Elías. Respondió con alimento, con descanso, con presencia. Porque Dios sabe que quien está en crisis no necesita crítica, necesita consuelo. Y más aún, Dios no se manifestó a Elías en el terremoto, ni en el fuego, ni en el viento fuerte. Se manifestó en un susurro suave, porque quien está en depresión no soporta gritos, no soporta presión, soporta un susurro, un toque, una brisa. Y allí, dentro de la cueva, cuando Elías pensaba que todo había terminado, Dios le reveló: no estás solo, aún hay 7,000 que no se han arrodillado. 1 Reyes 19:18. Esa palabra es para ti también. No estás solo. Hay personas como tú, personas que sufren en silencio, personas que luchan para no rendirse, personas que aman a Dios, pero ya no sienten fuerzas. Y Dios te está susurrando ahora: levántate, come, aún queda camino. La cueva no es tu tumba, es el lugar donde Dios te visita en silencio, te restaura y te reposiciona. La misión de Elías no terminó allí, y la tuya tampoco. Puedes sentirte quebrado, pero Dios aún está escribiendo capítulos de tu historia que ni siquiera imaginas. La cueva parece solitaria, pero es allí donde nacen los próximos milagros.
Ahora escribe en los comentarios: aún hay camino para mí. Esa frase es tu acto de fe, es tu forma de declarar al cielo que estás escuchando, que estás luchando, que aún crees y que, aunque estés cansado, tú aún continúas. Job, cuando todo es arrancado, pero la fe permanece. Imagina perderlo todo: familia, salud, bienes, honra. Imagina ser acusado injustamente por todos a tu alrededor. Imagina no tener ni un momento de consuelo, solo preguntas, silencio y dolor. Ese fue el escenario de Job. Job no era un hombre cualquiera, era íntegro, temeroso de Dios, justo. El propio Señor lo elogió delante de los ángeles. Pero de un día para otro, su vida se volvió polvo. Sus hijos murieron, sus posesiones fueron destruidas, su cuerpo se cubrió de llagas dolorosas. Y para empeorar todo, su esposa le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Job 2.9. Tal vez tú te veas justo ahí, en un momento de la vida en que parece que todo está siendo arrebatado. Personas que amabas se alejaron. La salud dio señales de debilidad. Las finanzas colapsaron y la fe quedó temblando. Y te preguntas, ¿por qué? ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? Job también se hizo esas preguntas y no obtuvo respuestas inmediatas. Dios no explicó el motivo del dolor, no reveló lo que estaba ocurriendo detrás del telón espiritual, simplemente lo permitió. Y es aquí donde Job se convierte en espejo de lo que muchos viven. Dios permaneció en silencio, pero no ausente. En el punto más alto del sufrimiento, Job dijo algo que resuena hasta hoy: aunque Él me mate, en Él esperaré. Job 13:15. Eso no es una fe ciega, es una fe profunda, fe que ya no depende de milagros, ni de bendiciones, ni de alivio, fe que nace en el dolor y crece en la ausencia. Job rasgó sus vestiduras, se sentó sobre el polvo, cuestionó, lloró, gritó, pero permaneció incluso sin entender, y eso es lo que lo hace tan grandioso ante Dios. Y aquí está el punto más importante: Dios no se ofende por tu dolor, no se aleja cuando lloras, cuando te rebelas, cuando te derrumbas. Él observa, Él escucha, Él espera, y cuando llega el momento adecuado, Él responde. Al final de la historia, Dios habla con Job, y más aún, Dios lo honra, restaura su vida, multiplica sus bienes, le da a nuevos hijos. Job termina sus días en paz, pero no fue la restitución lo que cambió a Job, fue el proceso. El dolor lo transformó, así como puede transformarte a ti. Tal vez estés en el capítulo oscuro de tu historia. Tal vez tus amigos, como los de Job, te estén juzgando, diciéndote que la culpa es tuya. Tal vez tú mismo te estés condenando, pero entiende, el silencio de Dios no es rechazo, a veces es preparación. No has sido olvidado, estás en escena, y el cielo te observa con honra, como Dios observó a Job. ¿Has visto a mi siervo? No hay otro como él. Y puede que algún día el cielo diga lo mismo de ti. No necesitas estar lleno de heridas para entender el dolor de Job. A veces lo que está herido es invisible, el alma, la confianza, la alegría. Así como Job, tal vez mires a tu alrededor y ya no veas nada de lo que construiste. Personas se han ido, cosas se han perdido, sueños se derrumbaron, y todo eso sin ninguna explicación clara, solo silencio. La vida de Job antes de la caída era admirable. Era uno de los hombres más ricos del Oriente. Poseía miles de animales, siervos, tierras. Era respetado, tenía una gran familia y sobre todo caminaba con Dios. Pero la pregunta que quema en el corazón de quien lee su historia es: ¿por qué alguien tan fiel sufre tanto? Y tal vez esa también sea tu pregunta. Te esfuerzas por hacer todo bien.
No llevas una vida de pecado, buscas agradar a Dios, intentas mantener la fe encendida, pero aún así parece que todo se está desmoronando. El dolor golpea, el cansancio llega y la sensación de injusticia duele más que la pérdida en sí. Pero aquí está lo que muchos ignoran. La fidelidad de Job no impidió el dolor, pero sostuvo su alma durante él. Incluso en medio del sufrimiento, Job no perdió su identidad espiritual. Cuando todo se derrumbó, aún pudo declarar: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá». El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. ¿Puedes decir eso hoy? No porque todo esté bien, sino porque, en el fondo, sabes que Dios todavía está en control. Aunque todo parezca fuera de lugar, aunque el suelo haya desaparecido bajo tus pies. La trayectoria de Job también nos enseña algo aún más difícil. Las voces a nuestro alrededor no siempre vienen a consolar. Sus amigos se acercaron, pero en lugar de consolar, acusaron. Sugerían que la culpa era de él, que había pecado oculto, que su dolor era castigo. Y tal vez estés viviendo eso también. Personas que no entienden tu dolor, que juzgan sin saber, que intentan dar explicaciones superficiales a un sufrimiento profundo. Pero Dios no les dio oído. Dios reprobó los consejos de los amigos de Job, porque quien está sufriendo no necesita señalamientos, necesita acogida. Aún así, Job permaneció. A pesar de la incomprensión, a pesar de escuchar palabras crueles, permaneció firme en lo que creía, que Dios era justo, aunque la vida estuviera siendo injusta con él. Y fue esa permanencia la que movió el cielo. Dios apareció, habló con Job, mostró que incluso cuando todo parecía aleatorio y cruel, había sabiduría divina guiando cada detalle. Dios no respondió a las preguntas de Job con lógica, respondió con soberanía, reveló que hay cosas que el ser humano jamás entenderá, pero que el corazón que confía siempre será recompensado. ¿Y sabes cuál fue el detalle más profundo? Job oró por aquellos que lo habían herido, aunque cansado, aunque injustamente tratado, oró por sus amigos. Y fue exactamente ahí donde Dios cambió el destino de Job. No cuando Job entendió, no cuando fue sanado, sino cuando liberó perdón y oró. Tal vez lo que desbloqueará tu restauración no sea la explicación, sino la rendición. Tal vez Dios esté esperando que tu corazón se rinda, incluso sin entender, y diga: «Aún confío». Y si haces eso, el Dios de Job sigue siendo el mismo. Aún restaura, aún sana, aún responde con presencia y aún honra a los que permanecen. Estás en medio del proceso, pero hay un final distinto preparado por Dios. Y cuando ese final llegue, será más grande que el comienzo. La mujer del flujo de sangre, cuando la fe supera la vergüenza. Ella estaba enferma, 12 años sangrando, 12 años debilitada, excluida, considerada impura por la sociedad y olvidada incluso por los más cercanos. 12 años intentando resolver el problema con sus propios recursos, sin éxito. La Biblia dice que gastó todo lo que tenía en médicos y en vez de mejorar, empeoró. Marcos 5:26. ¿Alguna vez sentiste eso? Que mientras más intentas resolver, más se descontrola todo. Mientras más buscas ayuda, más te sientes solo. Tal vez tu dolor no sea físico, sino emocional. Una hemorragia del alma. Algo que te vacía por dentro y que nadie puede ver. La mujer del flujo de sangre representa a todos los que han sido silenciados por el dolor, aquellos que ya no tienen palabras, que no tienen fuerza, que perdieron la dignidad, pero aún guardan un resto de fe, pequeña, temblorosa, pero suficiente para arriesgar un último paso. Ella no tenía derecho a tocar a Jesús. Según la ley, su condición la hacía impura,
pero al saber que él pasaba por allí, decidió atravesar la multitud, sin hacer ruido, sin llamar la atención, sin fuerzas, pero con convicción. Y entonces lo tocó, solo el borde de su manto, no el cuerpo, no el rostro, solo el extremo de la túnica. Y en ese instante, el milagro ocurrió. La sangre se detuvo, el cuerpo reaccionó, el alma revivió. Jesús se detuvo, miró y preguntó, ¿quién me ha tocado? Ella se asustó, sabía que no debía, pero él no la expuso con dureza, al contrario. La miró a los ojos y le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda libre de tu enfermedad. Marcos 5:34. ¿Notas el detalle? Jesús la llamó hija. Una mujer excluida, impura, invisible, fue reconocida en público como hija del Altísimo. Él restauró más que su cuerpo, restauró su identidad. Tal vez tú estés como esa mujer, herido, cansado, humillado, intentando esconderte entre la multitud. Pero hoy Jesús está pasando y basta un toque de fe. No tiene que ser fuerte, no tiene que ser elocuente, solo tiene que ser sincero. Tu vergüenza puede convertirse en sanidad. Tu exclusión puede convertirse en promoción. Lo que sangra hoy puede ser curado con un toque de valentía. Y tal vez lo que Dios más quiere de ti ahora no sea un discurso bonito, solo un toque, un clamor silencioso, una rendición sincera. Si estás escuchando esta palabra hasta aquí, debes saber, la presencia de Jesús está pasando cerca de ti ahora. Y aunque el mundo diga que no lo mereces, Él te llama hijo, hija. Si estás sintiendo que esto toca tu alma, necesito pedirte algo. Suscríbete al canal Centinela de la Luz. Pero no es una simple suscripción, es un acto de fe. Es como si fuera tu toque en el manto de Jesús, porque cada nuevo video puede ser un paso más en tu proceso de sanidad. Porque aquí vas a encontrar más que contenido. Vas a encontrar dirección espiritual, consuelo, revelación y esperanza. Y aún más, al suscribirte, haces que este mensaje llegue a otras personas que están pasando exactamente por lo que tú sientes ahora. Te conviertes en parte de una misión divina. Formas parte de la multitud, que no solo escucha, sino que toca. Así que haz clic ahora en suscribirse y permanece con nosotros, porque los próximos videos pueden ser tu próximo milagro. Jeremías, la tristeza de los que cargan con un llamado. Jeremías no quería ser profeta. Se consideraba demasiado joven, demasiado débil, sin preparación, y aún así fue llamado por Dios para anunciar palabras duras a un pueblo que no quería escuchar. Jeremías no era un predicador popular, no atraía multitudes con promesas de bendiciones. Su misión era anunciar el juicio, el arrepentimiento, la verdad, y por eso sufrió profundamente. Al contrario de lo que muchos imaginan, el dolor no siempre es señal de pecado. A veces es el precio de un llamado. Jeremías fue traicionado por amigos, rechazado por líderes, arrojado a un pozo de lodo. Fue golpeado por decir la verdad. Fue encarcelado por obedecer a Dios. Y en muchos momentos lloró. Sí, lloró mucho. Jeremías fue conocido como el profeta llorón. No porque fuera débil, sino porque sentía demasiado, sentía el peso de la misión, sentía el dolor del pueblo, sentía la ausencia de respuestas. Llegó a maldecir el día de su nacimiento. Jeremías 20:14. Dijo, ¿por qué salí del vientre materno? ¿Solo para ver sufrimiento y tristeza y acabar mis días en la vergüenza? Jeremías 20:18. Tal vez estés viviendo exactamente eso, una lucha interna, un cansancio profundo que no tiene nombre. Sabes que Dios te ha llamado. Quieres continuar, pero te sientes aplastado, sobrecargado, sin fuerza emocional para seguir. La misión te presiona, la vida te exige y el mundo parece no ver todo lo que estás cargando por dentro.
Jeremías llegó al punto de decir que no volvería a hablar en nombre del Señor, que iba a callar, que lo abandonaría todo, pero en el versículo siguiente dice: «Pero la palabra del Señor estaba en mi corazón como fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Traté de contenerla y no pude». Jeremías 29. Ese es el dolor de los que han sido marcados por Dios. Pueden querer rendirse, pueden intentar callar, pero hay algo más fuerte ardiendo dentro, algo que no se explica, algo que no se apaga. Y Dios no ignoró el dolor de Jeremías. Al contrario, Dios se reveló en medio de su dolor, confirmó su llamado, guardó su vida, cumplió sus promesas. Jeremías vivió para ver el cumplimiento de lo que anunció, vio la verdad prevalecer, vio al pueblo doblarse. Fue levantado como columna en un tiempo de caída, y su nombre atravesó los siglos. Si sientes que estás viviendo lo que Jeremías vivió, debes saber, esa tristeza que llevas puede ser el peso de un llamado que el mundo aún no entiende. Pero Dios ve, Dios sabe, Dios sostiene. Continúa, aunque llores, aunque estés herido, porque tu nombre puede estar siendo escrito en una historia mucho más grande de lo que imaginas. Ana, el dolor de quien ora en silencio. Ella era estéril, en una época en la que no tener hijos era sinónimo de vergüenza, exclusión y derrota. Ana se sentía humillada, y no solo por la sociedad, sino dentro de su propio hogar. La otra mujer de su esposo, Penina, la provocaba todos los días por ello. Imagina el dolor de convivir con alguien que constantemente te restriega tu debilidad en la cara. Ana era una mujer devota. Iba al templo, oraba, pero año tras año la realidad no cambiaba. Seguía sin hijos, seguía siendo humillada, seguía sufriendo en silencio, hasta que un día su dolor desbordó. Fue al templo y allí oró de una manera diferente. No gritó, no clamó en voz alta, solo movía los labios, solo Dios la escuchaba. La oración de Ana era hecha con el alma, era más gemido que palabra. Tan intensa fue su angustia silenciosa que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. No reconoció lo que estaba ocurriendo espiritualmente. Pero Dios sí. Ana le explicó: «No, mi señor, soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni bebida fuerte, sino que he derramado mi alma delante del Señor». 1 Samuel 1:15. Tal vez tú estés así ahora, con el alma derramada, sin poder hablar con claridad, solo gimiendo por dentro, con los ojos secos de tanto llorar, con el corazón cansado de tanto esperar, y aún escuchando juicios injustos de quienes no entienden lo que estás cargando. Pero Dios entiende, y Dios responde. Ana volvió a casa con la misma realidad, pero con una fe diferente. La Biblia dice que su semblante ya no era más triste. Aún no tenía el milagro en sus manos, pero ya llevaba una certeza en el corazón. Meses después nació Samuel, y Ana entendió. Dios no la había olvidado. Dios había marcado el momento perfecto. Necesitas escuchar esto hoy. Tu dolor no ha sido despreciado. Tu oración silenciosa no ha sido ignorada. Tu clamor escondido está siendo registrado en el cielo. Así como Ana, tal vez lleves años orando por algo, y hasta ahora lo único que has recibido es silencio. Pero el tiempo de Dios no es como el nuestro. Él no está atrasado. Él está preparando un milagro que marcará generaciones. Samuel no fue solo una respuesta para Ana, fue una respuesta para todo el pueblo de Israel. Lo que Dios está preparando como respuesta a tu dolor puede ser mucho más grande de lo que imaginas. No abandones tu oración solo porque aún no ha sido respondida. A veces, Dios solo está esperando el día exacto para voltear la página de tu historia y comenzar una completamente nueva. Ahora escribe aquí en los comentarios: «Mi alma está derramada delante de Dios». Es una frase simple, pero llena de significado.
un acto de fe silencioso, como la oración de Ana. Escríbelo con sinceridad. Dios ve. Moisés, el peso de cargar responsabilidades en soledad. Moisés fue escogido por Dios para liberar a todo un pueblo de la esclavitud. Miles de vidas dependían de su liderazgo. Él no pidió esa misión. De hecho, intentó rechazarla varias veces. Dijo que no sabía hablar bien, que no era capaz, que otros serían mejores. Pero Dios insistió. Ciertamente yo estaré contigo. Éxodo 3:12. Y así comienza la jornada de un hombre que se convertiría en símbolo de liderazgo, fe y milagros, pero también en un hombre que conoció el peso insoportable de liderar en soledad. Moisés vio lo imposible suceder ante sus ojos: las plagas, el mar abriéndose, el maná cayendo del cielo, pero a pesar de todo eso, cargaba con un peso que pocos veían: la presión constante, las quejas, las murmuraciones del pueblo, la soledad de quien tiene que decidir el rumbo de todos, incluso cuando nadie entiende el precio de estar al frente. Tal vez tú estés viviendo eso hoy. Eres a quien todos buscan cuando hay problemas. Eres quien resuelve, quien auxilia, quien calma, quien orienta. Pero nadie ve cuánto te desgasta eso por dentro. Nadie pregunta cómo estás tú, cómo está tu fe, tu mente, tu corazón. Así como Moisés, tal vez estés liderando un éxodo de situaciones de crisis, de dolores, pero sin tener con quién desahogarte. En cierto momento, Moisés le abre su corazón a Dios. Yo solo no puedo llevar a todo este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí, y si así vas a tratarme, te ruego que me quites la vida. Números 11, 14, 15. Es una oración dura, real, de alguien que ha llegado al límite. ¿Y qué hace Dios? No lo condena. Dios le envía ayuda. Le ordena a Moisés que escoja a 70 ancianos para compartir la carga. Dios reparte el espíritu que estaba sobre Moisés con otros hombres. Él demuestra que no es su plan que cargues todo tú solo. Tal vez esa sea la respuesta que necesitas hoy. Deja de intentar soportarlo todo en silencio. Pide ayuda. Comparte la carga, porque hasta los más grandes hombres de Dios se desmoronan si no son sostenidos. Moisés no era débil, era humano, y Dios respetó eso. Cuidó de eso. Compartió el peso. ¿Y sabes qué más? A pesar de tantas fallas, a pesar de tantos momentos de agotamiento, Moisés terminó bien. Subió al monte, habló con Dios cara a cara, fue honrado. Y la Biblia dice que nunca más se levantó en Israel profeta alguno como Moisés. Deuteronomio 34:10. Tu historia aún está siendo escrita, y el peso que sientes ahora no define tu final. El cieguito de Jericó, cuando todo dice que no, pero la fe grita que sí, estaba al borde del camino, olvidado, ignorado, rechazado. Ciego desde siempre. Y en una sociedad donde la discapacidad era vista como maldición, no solo era invisible, era indeseado. Su nombre era Bartimeo, pero para la mayoría solo era el cieguito de Jericó. Sentado, escuchando pasos que pasaban, voces que pasaban, oportunidades que pasaban, años y años viendo la vida suceder para los demás, hasta que, un día, oyó que Jesús estaba pasando. Y algo dentro de él se encendió, porque cuando el alma está hambrienta, hasta el sonido del milagro es suficiente para despertar la fe. Bartimeo comenzó a gritar: «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». Marcos 10:47. ¿Y qué recibió? Reprensión, silencio, presión para que se callara. Pero él gritó más fuerte, y fue ese grito lo que detuvo el cielo. Jesús lo oyó y mandó llamarlo, y el detalle más profundo está en lo que sucede después. Bartimeo lanzó su capa, se levantó de un salto y fue hacia Jesús. La capa para un mendigo lo era todo. Representaba su lugar, su identidad,
su sustento, pero él la arrojó, porque sabía, quien se encuentra con Jesús nunca más vuelve al mismo lugar. Jesús pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo responde, que recobre la vista. Simple, directo, sin religiosidad, sin adornos, solo un corazón desgarrado pidiendo lo imposible. Y Jesús responde con poder, vete, tu fe te ha salvado. E inmediatamente recobró la vista. Y más que eso, siguió a Jesús por el camino. Tal vez tú te sientas como Bartimeo ahora, sentado al borde de la vida, viendo a otros avanzar, sintiendo que solo estás existiendo, que nadie te ve, que a nadie le importas, pero Jesús está pasando. Y si tienes fuerzas para gritar, aunque sea con el alma, Él te escuchará. No eres invisible para el cielo, y la fe que tienes, aunque herida, aunque cansada, todavía puede mover el corazón de Dios. Entonces grita, con tu oración, con tu adoración, con tu entrega, porque cuando todo y todos te digan que te calles, grita aún más fuerte, Jesús está cerca, y basta una palabra suya para que todo cambie. Ahora te pido, comparte este video con alguien, no por vanidad, no por números, sino porque hay otros Bartimeos por ahí, hombres de Dios, mujeres heridas, personas fieles que están al borde del camino esperando una señal. Y esta palabra puede ser exactamente lo que despierte la fe dormida de alguien. Tú puedes ser el puente, el instrumento, el lazo entre el dolor de alguien y el toque de Jesús. Haz clic en compartir, envíalo por WhatsApp, públicalo en los grupos, sé parte del milagro en la vida de alguien. Quien comparte la palabra se convierte en parte de ella. Antes de cerrar este momento tan profundo, permanece atento a la próxima lección. Lo que está por venir puede revelar algo que tu corazón ha estado necesitando oír desde hace mucho tiempo. Una llave espiritual que puede abrir puertas que pensabas que estaban cerradas para siempre. No te lo pierdas. Permanece firme en este caminar de fe. Que el Señor derrame paz sobre tu mente, fuerza sobre tu espíritu y dirección sobre tus pasos. Que cada palabra que escuchaste hoy siga resonando dentro de ti como un susurro del cielo. Que Dios te bendiga poderosamente. Nos vemos en el próximo bloque.